Los viajes en el tiempo no son solo ficción. Son un territorio donde la física, el misterio y lo imposible se encuentran, y por eso, aquí no solo vamos a contar historias de presuntos viajeros del tiempo. Hoy vamos a descender a lo más interesante, desde las paradojas que rompen la lógica, las teorías que desafían nuestra realidad y los casos que la ciencia aún no sabe explicar. Y es que el tiempo no es una línea, es un sistema vivo, irregular e impredecible. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Imagina que logras construir una máquina del tiempo y viajas al pasado, justo antes de que tu abuelo conozca a tu abuela. Y digamos que por alguna razón cualquiera, evitas ese encuentro entre ellos, o en la versión más extrema, acabas con la vida de tu abuelo antes de que tenga hijos, y si eso ocurre, tú nunca nacerías. Pero si nunca naciste, ¿cómo lograste viajar atrás en el tiempo para impedirlo? Esa es la paradoja del abuelo, el dilema más famoso de los viajes temporales, y por eso está acá arriba. Este conflicto es la raíz de por qué los físicos dudan de que podamos interactuar con el pasado sin destruir la línea causal. Pero existe una versión más oscura y popular que la confunde, y esa es la paradoja del asesino del futuro. Esta plantea que, si vas atrás para asesinar a una figura histórica malvada, como Hitler por ejemplo, el resultado sería el mismo, porque si el pasado se cambia, también se destruye la línea de eventos que permitió ese cambio. Te lo explico rápidamente. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto te motivan a viajar al pasado para evitar este genocidio, y al eliminar a Hitler, la guerra y el Holocausto nunca ocurren. Pero, si la guerra y el Holocausto nunca ocurrieron, tú nunca habrías tenido la motivación o la necesidad de construir una máquina del tiempo y viajar al pasado. Y si tu viaje fue exitoso y eliminó el genocidio, entonces la razón de tu viaje se borra. Pero si la razón se borra, ¿cómo es que viajaste al pasado para hacerlo? En la física, esta paradoja simboliza el choque entre determinismo y libre albedrío, y es la principal objeción a las curvas temporales cerradas de tipo tiempo, las rutas teóricas que nos permitirían viajar al pasado. Algunos físicos, como Kip Thorne o Igor Novikov, han propuesto que el universo podría impedir automáticamente las inconsistencias temporales, es decir, si viajas al pasado, las leyes del universo se reajustarían para mantener la coherencia, como por ejemplo que tu abuelo se resbalara con un plátano justo antes de que pudieras dispararle. Otros, en cambio, sugieren que cambiar el pasado no lo borra, sino que crea una nueva línea temporal, separada de la original. En esa nueva realidad, tu abuelo estaría muerto, pero tú seguirías existiendo como un viajero que vino de un universo donde aún estaba con vida. Esta hipótesis, por cierto, es la base del famoso multiverso de Hugh Everett. El verdadero misterio no es si podrías matar a tu abuelo, el misterio es si el tiempo mismo permitiría que lo intentaras. En ese punto, la paradoja deja de ser solo un juego lógico y se convierte en una pregunta sobre la estructura misma del universo. Hay ideas que parecen pequeñas hasta que empiezas a seguir sus consecuencias, y la paradoja de Bootstrap es una de las más inquietantes. Es el tipo de dilema que nace de una pregunta muy simple. ¿Puede existir algo que no tenga creador? Es uno de los principales bucles temporales que puede generar un viajero del tiempo al intervenir en su propio pasado, y para ilustrarlo, los físicos suelen usar el ejemplo clásico del científico que encuentra un conjunto de planos para construir una máquina del tiempo. Los planos no tienen firma, ni fecha, ni origen claro, pero son tan detallados que el científico decide dedicarles toda su vida a estudiarlos. Décadas después, cuando finalmente logra construir la máquina, viaja al pasado. Y una vez allí, busca a su versión joven y le entrega exactamente los mismos planos que él encontró de adulto. El joven los estudia, los perfecciona, y con el paso del tiempo construye la máquina que lo llevará al pasado a entregar los planos. Cuando sigues esta línea de eventos paso a paso, surge la pregunta de quién escribió los planos realmente. El joven los recibe del viejo, el viejo los tiene porque el joven los usó, pero ninguno de los dos los creó, simplemente existen atrapados en un ciclo perfecto, repitiéndose eternamente sin un punto de origen. Esto es una violación directa del principio de causalidad, esa idea de que todo efecto debe tener una causa previa. En la paradoja de Bootstrap no hay causa inicial,
Es un bucle cerrado donde la información parece surgir de la nada, como si el universo se copiara a sí mismo sin explicación. Para muchos físicos, este escenario no solo es extraño, sino profundamente perturbador. Implica que el tiempo podría permitir circuitos cerrados donde la información, los objetos, incluso las ideas, no tengan creador real, sino que existan únicamente porque se autorreciclan entre pasado y futuro. Y si eso es posible, entonces nuestra intuición sobre el tiempo se queda corta. En el fondo, la paradoja de Bootstrap no intenta demostrar que podemos viajar al pasado, lo que demuestra es que el tiempo podría permitir cosas que la lógica humana simplemente no puede procesar. Y si quieres un ejemplo perfecto de cómo funciona esta paradoja en una historia visual, densa y autoconsistente, la serie Dark, de Netflix, es probablemente la representación más precisa jamás hecha. Allí los objetos, las decisiones y hasta las personas existen dentro de bucles sin autor, como un laberinto temporal donde el origen y consecuencia se vuelven indistinguibles. Te la súper recomiendo. Hay paradojas que nacen del caos, pero la de la predestinación es distinta, porque su esencia es que, hagas lo que hagas, el destino ya estaba escrito. Todo comienza con un escenario sencillo. Imagina que, en algún punto de tu vida, recibes una advertencia del futuro, un mensaje que te dice que debes evitar un suceso terrible, algo que podría destruir tu vida o la de alguien que amas. Con esa información en tus manos, tomas decisiones nuevas, cambias tus pasos, actúas y, sin darte cuenta, terminas provocando exactamente aquello que intentabas evitar. Lo inquietante es que el mensaje del futuro no fue una advertencia, fue el detonante, y tu intento de cambiar el destino fue, desde el principio, parte del destino. La paradoja de la predestinación es básicamente eso, un viajero que regresa al pasado para alterar un suceso importante, convencido de que puede cambiar la historia. Sin embargo, sus acciones en el pasado no alteran nada, al contrario, son la causa directa de que ese suceso ocurra tal como él lo recordaba. Su intervención no rompe la línea temporal, la completa, pero ojo, porque esta paradoja no es exactamente la paradoja de Bootstrap que acabamos de ver. En el Bootstrap, el dilema es el origen de una cosa como los planos, y allí no hay un creador, solo un objeto atrapado en un ciclo. En cambio, la predestinación es mucho más personal y fatalista, porque el dilema no es un objeto, sino el destino y el propósito del propio viajero. El viajero no está reciclando una cosa, está reciclando un evento traumático o crucial de la historia. Su viaje, motivado por el deseo de cambiar el futuro, se convierte en la herramienta que el universo usa para asegurar ese futuro. Los físicos lo explican con el ejemplo de un policía del futuro que persigue a un criminal y viaja al pasado para impedir un atentado. Pero en ese intento, en ese acto de heroísmo, desencadena los eventos que moldearán al criminal que luego perseguirá en el futuro. Este tipo de bucle encaja perfectamente con el paradigma de Novikov, donde si un viajero del tiempo hace algo, es porque ya lo hizo, porque la línea temporal lo exige. Tu libertad es solo una ilusión dentro de una historia que ya está contada, un concepto tan perturbador que toca la frontera entre física y filosofía. Algunos teóricos plantean que la mejor forma de entender esta paradoja no es con grandes viajes en el tiempo, sino con la vida cotidiana. Las decisiones que creemos libres, como el lugar donde nacemos, las personas que conocemos, o las oportunidades que encontramos, podrían formar parte de un flujo causal tan complejo que, al final, actuamos exactamente como debíamos actuar. Bajo esta visión, si existieran viajeros del tiempo, sus acciones no romperían el destino humano, sino que lo reforzarían, y lo más inquietante es que ni ellos ni nosotros tendríamos forma de saber si estamos cumpliendo un guión. Pero, si todo esfuerzo por cambiar el destino termina cumpliéndolo, ¿existe realmente el libre albedrío? Las tres paradojas que acabamos de ver anteriormente plantean un problema fundamental, porque si el viaje en el tiempo es posible, ¿cómo se asegura el universo de que la historia no se borre a sí misma? El astrofísico ruso Igor Novikov propuso una respuesta a esto que es tan simple como radical, el principio de autoconsistencia. Imagina que este principio es como un guardia de seguridad del tiempo, y su única regla es que las leyes de la física son absolutas y hacen que sea imposible crear una paradoja lógica. En pocas palabras, dice que si tú viajas al pasado, tus acciones deben ser,
por pura necesidad, autoconsistentes. Esto significa dos cosas cruciales, y lo primero es la imposibilidad de un cambio. Es decir, si el pasado ya ocurrió, no puedes cambiarlo, porque si viajas en el tiempo con la intención de detener un evento, las leyes del universo se reajustarán de forma automática para impedirte completarlo. El arma se encasquillaría, una ráfaga de viento te desviaría, o tu abuelo simplemente se resbalaría con una cáscara de plátano justo antes de que pudieras dispararle. En este universo, tu libre albedrío para alterar el pasado es completamente una ilusión. Luego tenemos la aceptación de bucles, un principio que permite y exige los bucles temporales que ya discutimos. Las paradojas de bootstrap y de predestinación son permitidas porque son ciclos cerrados que, aunque no tienen un inicio lineal, son perfectamente consistentes y mantienen la historia. Y por eso, el paradigma de Novikov es la razón por la que muchos físicos, como Kip Thorne, consideran que viajar al pasado a través de atajos cósmicos como los agujeros de gusano es, teóricamente, viable. La matemática de la relatividad general permite el viaje en curvas cerradas de tipo tiempo, pero es Novikov quien establece la regla de oro de que, sí, puedes viajar, pero no puedes contradecir lo que ya sabes. Tu viaje no es para cambiar el destino, tu viaje ya era, el destino. Imagina que tienes un hermano gemelo. Los dos nacieron al mismo segundo, con la misma edad, pero un día, decides subirte a una nave espacial capaz de viajar a una velocidad altísima. Pasas algunos años dentro viajando por el espacio y apenas envejeces, pero cuando regresas, tu hermano está viejo, y tú, sin embargo, apenas has cambiado. A eso le llamaron la paradoja de los gemelos, una aparente paradoja que, en realidad, es una consecuencia resuelta de la relatividad especial de Einstein. Albert Einstein lo propuso en 1905 como una consecuencia inevitable de su teoría de la relatividad especial. Según esta, el tiempo no es un hilo universal, sino una dimensión flexible, una que se dilata o contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. En otras palabras, la velocidad te impulsa hacia el futuro. Durante décadas fue un concepto teórico, hasta que en 1971, dos físicos estadounidenses llamados Joseph Hubble y Richard Keeling decidieron comprobarlo con un experimento tan simple como brillante. Ellos subieron 4 relojes atómicos a bordo de aviones comerciales que volarían alrededor del mundo, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Cuando los relojes regresaron, compararon los resultados con relojes idénticos que habían permanecido en tierra. La diferencia fue minúscula, de apenas unos nanosegundos, pero era cierto, los relojes en movimiento habían viajado más al futuro. Ese fue el primer experimento real que demostró que el viaje hacia el futuro es posible, aunque a una escala microscópica. Cada vez que volamos en avión, nos desplazamos unos cuantos nanosegundos hacia el futuro, y cada astronauta que orbita la Tierra envejece un poco más lento que nosotros. Este hecho es tan real, que incluso el sistema GPS de tu celular debe corregir la dilatación del tiempo que ocurre en órbita para no fallar. El viaje al futuro es el único viaje en el tiempo que la ciencia garantiza que puedes hacer. Hemos visto que el tiempo no es absoluto, se dilata con la velocidad y ya podemos viajar unos nanosegundos al futuro. Pero para viajar al pasado, la física necesita un mecanismo mucho más radical que altere la estructura misma de la realidad, la curvatura del espacio-tiempo. La pieza central de la teoría de la relatividad general de Einstein es la idea de que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que forman un único tejido inseparable y cuatridimensional llamado espacio-tiempo. Para que lo visualices, imagina el espacio-tiempo como una cama elástica gigante, donde la gravedad no es una fuerza invisible que nos jala, sino la distorsión o curvatura que la masa y la energía como planetas, estrellas y agujeros negros causan en ese tejido. El Sol no jala a la Tierra simplemente sigue la curva que el Sol creó en ese tejido. Esta curvatura tiene dos implicaciones directas para los viajes en el tiempo, y la primera es la dilatación temporal por gravedad, donde la curvatura no solo afecta el espacio, sino que también dobla el tiempo. Cuanto más cerca estés de una masa inmensa con mayor gravedad, más lento pasa el tiempo para ti, en relación con alguien que está lejos. Este efecto es la manifestación más poderosa de la dilatación temporal que vimos con los gemelos, ya que permite saltos de años en lugar de nanosegundos.
La manipulación del tiempo por la gravedad es un concepto tan fascinante que se ha convertido en la base de la ciencia ficción más rigurosa. Para entender la magnitud de esta dilatación gravitatoria, podemos tomar el ejemplo perfectamente ilustrado en la película Interestelar. El planeta Miller que vemos en la película orbita tan cerca del agujero negro supermasivo Gargantúa, que su campo gravitatorio distorsiona el tiempo hasta un punto asombroso, resultando en que una hora en el planeta Miller equivalía a 7 años en la Tierra. La segunda implicación es el doblado de la realidad o el atajo al pasado. Si la masa y la energía son capaces de curvar el espacio-tiempo, la matemática de Einstein sugiere que una distorsión extrema podría doblar el tejido de tal manera que dos puntos muy distantes en el espacio, o dos puntos distantes en el tiempo, queden conectados directamente. Esta conexión, o solución, es lo que conocemos como un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen, una solución que describía una especie de túnel que conectaba dos puntos distantes del espacio-tiempo. Los agujeros de gusano son puramente teóricos por ahora, pero la matemática de la relatividad general sugiere que su existencia es posible. Estos en teoría son inestables y necesitarías energía negativa para mantenerlos transitables. Pero si existieran y si lográramos estabilizar un agujero de gusano, podríamos doblar el espacio-tiempo para que su entrada y salida no solo te llevaran a otro lugar, sino también a un momento diferente. Al hacer esto, crearíamos físicamente las curvas cerradas de tipo tiempo, es decir, las rutas al pasado que Novikov dice que son posibles si se mantienen consistentes. El viaje en el tiempo es, en esencia, un problema de ingeniería del espacio-tiempo, porque la física nos ha demostrado que los bucles son posibles y que el tiempo no es fijo. El desafío está en construir el vehículo y encontrar el combustible exótico necesario para abrir la puerta, pero lo más interesante de todo esto es que hay quienes aseguran haber superado esas barreras teóricas, y haber viajado al pasado, o incluso al futuro. Bajamos al nivel 2. El relato de Sergei Ponomarenko es uno de esos casos que se niegan a morir. Apareció por primera vez en informes policiales de Kiev y terminó convirtiéndose en una de las historias más inquietantes del viaje temporal moderno, no porque haya pruebas definitivas, sino porque, pese a los intentos de desmontarlo, hay detalles que siguen generando más preguntas que respuestas. La historia comienza el 23 de abril de 2006, cuando un hombre desorientado apareció caminando por las calles de Kiev, y fue detenido por dos policías quienes describieron al sujeto como perplejo, pero no agresivo. El hombre decía llamarse Sergei Ponomarenko, un fotógrafo aficionado que afirmaba venir directamente del año 1958. Lo que desconcertó a la policía no fue solo la declaración, sino su apariencia, ya que él vestía ropa antigua, impecablemente conservada, y llevaba colgada al cuello una cámara Yashica perfectamente funcional, pero obsoleta desde hacía décadas. Además, Sergei tenía un documento de identidad soviético auténtico que indicaba su fecha de nacimiento en 1932, pero él lucía como un hombre de unos 25 años, a pesar de que su documento indicaba que tenía 74 años de edad. Los oficiales decidieron enviarlo a evaluación psiquiátrica, pero es aquí donde el misterio se vuelve más interesante. El psiquiatra encargado aseguró que Ponomarenko no mostraba signos de delirio, sino una confusión genuina. El hombre describía su vida con precisión y, lo más importante, cuando los oficiales revelaron el rollo fotográfico de la cámara Yashica, encontraron imágenes que parecían auténticamente antiguas. En el rollo habían fotos con calles de la década, una foto con su novia de 1958 y, lo más comentado, una fotografía borrosa de lo que Ponomarenko afirmaba haber visto justo antes de saltar en el tiempo, un extraño objeto en el cielo con forma de campana. Sergei desapareció de su habitación cerrada al día siguiente del interrogatorio y las cámaras no mostraron ninguna salida, por lo que no hubo forma de poder dar con el paradero del hombre. La evidencia fotográfica se volvió el centro del caso, pero más interesante aún es que las autoridades contactaron con la novia de Ponomarenko, Valentina, quien ahora era una mujer mayor. Valentina reveló la parte más extraña de la historia porque, según ella, Sergei regresó a verla en la década de los años 70 para informarle que fue víctima de aquel ovni y que no había podido parar de viajar por el tiempo. Tras su breve regreso, le entregó una fotografía que se había tomado en el año 2045, en el que se le veía posar en la futurística ciudad de Kiev con una apariencia mucho más madura.
Algunos internautas aseguran que la fotografía de Sergei en el año 2045 se trata de un montaje hecho con programas de edición, ya que si lo miras con detenimiento hay edificios clonados según ellos. Pero quienes defienden la autenticidad del caso, señalan el testimonio de Valentina y las fotos de los años 50 como prueba de que algo inexplicable ocurrió. Creas lo que quieras creer, lo cierto es que la historia es espectacular. La historia de Andrew Carlson comenzó a circular a inicios de los años 2000 como un reporte financiero insólito que haría temblar a Wall Street. Según la versión más extendida, Andrew fue arrestado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, después de ganar $350 millones en apenas 2 semanas, iniciando con una inversión de solo $800. Hasta ahí podría ser un caso de suerte, pero el verdadero escándalo fue la forma en la que ganó. Carlson no solo acertó cada movimiento de las acciones, sino que parecía anticipar fluctuaciones imposibles de predecir, como colapsos repentinos, subidas inesperadas, fusiones secretas y movimientos internos que ni los ejecutivos conocían. Para la Comisión de Bolsa y Valores aquello no era suerte, era información privilegiada, así que lo interrogaron. La historia se volvió legendaria cuando, según los reportes que circularon por Internet, Carlson confesó sin titubear que era un viajero en el tiempo proveniente del año 2256. Aseguró que no había cometido ningún crimen, pues para él, todo lo ocurrido en 2003 ya era una historia registrada. Dijo conocer el precio exacto del petróleo, el desenlace de conflictos geopolíticos y hasta la cura para algunas enfermedades, pero lo más desconcertante es que prometió revelar datos del futuro a cambio de ser liberado. Como parte de un trato para obtener indulgencia, Carlson incluso ofreció pruebas de su identidad, ofreció revelar la ubicación de Osama Bin Laden e incluso la fórmula para una cura contra el SIDA. Lo que hizo que el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores dudaran de su locura es que no encontraron ningún registro de la existencia de Andrew Carlson antes de diciembre de 2002, apenas 3 meses antes de su arresto. El misterio se selló cuando un benefactor anónimo pagó su fianza de $1 millón y Andrew Carlson debía comparecer en la corte el 3 de abril de 2003, pero desapareció de camino a la audiencia y nunca más se supo de él. Algunos internautas argumentan que el caso fue real y que la revelación oficial de que todo era una noticia falsa fue la respuesta tardía del gobierno para tapar un incidente potencialmente peligroso. Según esta teoría, el arresto existió, pero la identidad fue borrada y la historia transformada en una broma pública para evitar un pánico económico o la divulgación de tecnología temporal futura, aunque no existe nada que lo confirme del todo. A diferencia de los casos de personas solitarias, el vuelo 914 de Pan American World Airways plantea una pregunta de escala épica. ¿Qué ocurre si un mecanismo temporal afecta a una nave entera? La leyenda del vuelo 914, que se hizo popular en los años 90, describe una desaparición aérea que desafía las leyes de la física. La historia comienza el 2 de julio de 1955, cuando el avión, un Douglas DC-4, despegó del aeropuerto Idlewild de Nueva York con destino a Miami con 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, para posteriormente desaparecer sin dejar rastro sobre el Océano Atlántico. La búsqueda fue infructuosa, porque no se encontró ningún resto ni señal de socorro, por lo que se declaró que la nave se había estrellado y los 61 a bordo se dieron por muertos. El verdadero misterio inició el 9 de septiembre de 1992, 37 años después. En el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte observó un avión no identificado aparecer de la nada en el radar, que luego comenzó a descender lentamente para aterrizar. El avión era claramente un Douglas DC-4 antiguo, como esos de 1955, pero estaba impecable. El piloto se comunicó con la torre de control, pidiendo confirmación de su ubicación y que enviaran a alguien, pero cuando Juan de la Corte le informó que se encontraban en el año 1992, el piloto reaccionó con pánico. Según la leyenda, el piloto gritó a la torre de control, «Dios mío, hemos desaparecido en 1955». Acto seguido, y sin esperar autorización, el piloto aceleró bruscamente.
El avión, con sus 61 ocupantes que no habían envejecido ni un día, despegó rápidamente de la pista y desapareció una vez más en el aire, esfumándose por completo de los radares venezolanos, posiblemente volviendo a su ciclo de saltos temporales. Muchos a día de hoy confirman que esta historia fue real, y que el vuelo 914 entró en una especie de vacuola temporal, o fallo en el tejido del espacio-tiempo asociado a fenómenos atmosféricos extremos. La aparición 37 años después, según ellos, sería la evidencia de una discontinuidad temporal donde el avión cruzó una frontera invisible entre dos épocas. Dejamos atrás los tabloides y los vuelos perdidos, para adentrarnos en el territorio de las conspiraciones militares y la tecnología clasificada. Y es que el proyecto Pegasus es un relato que no solo afirma la existencia del viaje en el tiempo, sino que lo vincula directamente a las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. El centro de esta conspiración es Andrew Basiago, un abogado de Washington que afirma haber sido uno de los sujetos de prueba de un proyecto ultrasecreto, uno iniciado por una agencia del Departamento de Defensa llamada DARPA, y también por la CIA entre 1968 y 1972. El proyecto se conocía como el Proyecto Pegasus, y su objetivo era investigar los límites de la teletransportación y el viaje en el tiempo. Según Basiago, el dispositivo central se construyó utilizando tecnología supuestamente recuperada de los archivos de Nikola Tesla. Él describe la máquina como un teleportador que utilizaba dos elipses de acero para generar un campo electromagnético, permitiendo a los sujetos saltar a través de una brecha en el espacio-tiempo. Basiago asegura que fue reclutado como niño, porque el gobierno creía que los menores se adaptaban mejor a los efectos psicológicos del salto temporal. Las afirmaciones de Basiago son tan específicas que se vuelven legendarias, porque incluso asegura haber viajado al pasado en múltiples ocasiones, con fines de observación histórica. Según él, primero viajó a 1863 y afirmó haber estado presente en Gettysburg, donde pudo escuchar el famoso discurso de Abraham Lincoln. Pero eso no es todo. El caso toma un giro aún más radical cuando Basiago conecta el proyecto Pegasus con otro programa de la década de 1980, un proyecto de viaje a Marte. Basiago afirma que fue entrenado para ser un embajador y que fue teletransportado a colonias secretas en el planeta rojo, utilizando una cámara de salto más avanzada. Y la bomba final es que asegura que uno de sus compañeros de viaje fue un joven llamado Barry Soetoro, quien hoy es mundialmente conocido como el expresidente Barack Obama. Basiago sostiene, a día de hoy, que los líderes actuales de Estados Unidos han estado involucrados en programas de viaje en el tiempo desde hace décadas. El misterio del proyecto Pegasus se resume en un contraste entre la hiperespecificidad de las afirmaciones que hace y la total falta de pruebas. Quienes apoyan a Basiago creen en su relato, diciendo que ser tan detallado e incluir fechas, nombres de proyectos y tecnologías específicas es la prueba de que está diciendo la verdad. Por otro lado, la gran mayoría de los críticos desechan el caso por su naturaleza fantástica, señalando que Basiago no tiene ninguna prueba física verificable y que sus declaraciones suelen coincidir con su búsqueda de fama, habiéndolas utilizado repetidamente para impulsar sus campañas políticas. Si tuviéramos que nombrar al viajero del tiempo arquetípico de la era de Internet, ese sería John Titor. Este caso no se encontró en archivos militares ni en reportes policiales, porque nació directamente en los foros de la red a finales del año 2000, convirtiéndose rápidamente en la leyenda más influyente sobre el quiebre de las líneas de tiempo. El hombre afirmaba ser un soldado estadounidense proveniente del año 2036, y su misión principal no era el turismo histórico, sino la tecnología. Titor había viajado al año 1975 con la tarea de recuperar una computadora específica, la IBM 5100. Según él, esa máquina portátil de 1975 contenía códigos de programación únicos, necesarios para depurar los sistemas informáticos en el futuro y resolver el inminente problema del año 2038, curiosamente similar al error del año 2000. Titor no solo dio su testimonio, sino que intentó proveer pruebas de su identidad. Explicó que su máquina del tiempo era una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria C-204, que utilizaba microagujeros negros creados por el CERN. Afirmó también que el dispositivo en cuestión
estaba montado en el maletero de un Chevrolet Corvette de 1967. El elemento más aterrador de su historia fueron sus predicciones. Titor predijo que el mundo pasaría por una serie de eventos catastróficos que incluían una guerra civil en Estados Unidos que comenzaría alrededor de 2004 y una tercera guerra mundial a partir de 2015, que culminaría en un limitado intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos, matando a millones de personas. Titor hizo estas predicciones con un nivel de detalle impresionante, ganando miles de seguidores, pero en marzo de 2001 se despidió de los foros, afirmando que había completado su misión y que regresaba a 2036 y nunca más volvió a publicar. Si el viaje en el tiempo es posible, la organización más antigua del mundo podría tener la llave para ver los eventos más sagrados de la historia. La leyenda del cronovisor tiene su origen en la década de 1970 a través del sacerdote francés François Brugné, quien afirmó ser confidente de su inventor, el padre Pellegrino Ernetti. Ernetti no era un simple monje benedictino, era un respetado físico y experto en música pre-gregoriana. Él afirmó haber liderado un equipo secreto que incluía a figuras de la ciencia de la talla de Enrico Fermi y el científico de cohetes Wernher von Braun en un proyecto auspiciado por el Vaticano. El cronovisor es la clave del misterio, porque a diferencia de la máquina de John Titor, este no era un dispositivo para viajar físicamente, sino que era un aparato diseñado para observar el pasado y el futuro. Según Ernetti, el universo nunca pierde la energía de la luz y el sonido, así que el cronovisor funcionaba capturando la radiación electromagnética residual que emitieron los eventos pasados. La máquina sintonizaba estas ondas residuales y las convertía de nuevo en imágenes y sonidos que podían verse en una pantalla. Ernetti afirmó haber usado el cronovisor con fines puramente históricos y teológicos, presenciando algunos de los momentos más importantes de la humanidad. Uno de esos eventos que observó fue la crucifixión de Jesús, e incluso supuestamente logró capturar una fotografía de su rostro moribundo. La leyenda culmina con la supresión del descubrimiento, ya que Ernetti supuestamente fue coaccionado por el Vaticano y el gobierno italiano para desmantelar la máquina y nunca revelar su funcionamiento, temiendo que esta tecnología, capaz de reescribir la historia o revelar el futuro, pudiera desatar el caos político o desafiar los cimientos de la fe. Ernetti murió en 1994, llevándose el secreto consigo, y afirmando que el aparato existió, solo que lo ocultaron porque el mundo no estaba preparado. Seguimos con el nivel 3. Ahora, saltamos a la foto que probablemente convenció a muchos de que el viaje al pasado podría ser posible, el famoso hipster de 1941. Esta fotografía fue un auténtico fenómeno viral de Internet y, a primera vista, es fácil entender por qué. La imagen, tomada en la reapertura de un puente en Bralorne, Canadá, muestra a una multitud, pero un hombre en particular parece ser de otra época. Mientras todos visten sombreros y trajes, este tipo usa algo que parece una camiseta estampada, un cardigan tejido y unas gafas de sol que gritan siglo XXI. La conspiración explotó, y la gente creía que llevaba un suéter de diseñador moderno y que el objeto que sostenía era, por supuesto, un teléfono celular. Todo en él gritaba que era un viajero del tiempo que ni se molestó en disfrazarse, pero aquí es donde entra la diferencia entre el lore de Internet y la investigación exhaustiva de quienes querían resolver el misterio. Este es un caso que ha sido desmantelado, pero la razón por la que nos engañó es fascinante, porque la verdad es que casi todo lo que ves sí existía en 1941. Los investigadores descubrieron que el jersey no era de diseñador moderno, sino la ropa de equipo de hockey sobre hielo de la época, a menudo tejida o pintada a mano. El emblema que lleva es muy similar al de un equipo canadiense de la era, sin embargo, la sospecha persiste, pues el tejido de la camiseta y el diseño del logo no son una réplica exacta de los uniformes registrados de 1941 según muchos, lo que deja un pequeño vacío en la explicación. Y las gafas que usan no eran de moda, sino gafas de esquí o de montaña con protectores laterales, totalmente lógicas en esa zona de Canadá. Y el supuesto celular que sostiene en sus manos, fue identificado como una cámara de fuelle Folding Pocket Kodak, un modelo disponible desde 1898.
Y aunque los investigadores desmontaron casi todos los elementos, todavía hay algo que mantiene viva la sospecha entre los teóricos del tiempo, y es la absoluta falta de información sobre el hombre. Sí, lograron identificar muchos elementos, pero a pesar de toda la investigación histórica, jamás se ha podido identificar a ese hombre que apareció en la foto. Entre los anacronismos captados en filmaciones históricas, hay 3 grabaciones que se rehúsan a ser explicadas, y que siempre vuelven a aparecer cuando alguien quiere encontrar pruebas visuales de que el pasado no es tan hermético como parece, y esos son la mujer del film de Chaplin de 1928, la mujer del smartphone de 1938, y el hombre del teléfono inteligente en la pelea de Mike Tyson de 1995. Los 3 comparten algo curioso, son breves, sin contexto, y dependen totalmente de la interpretación del espectador, lo que los hace perfectos para que la conspiración prospere. Todo empezó cuando, en 2010, el director George Clark afirmó haber encontrado algo increíble en uno de los archivos más famosos de la historia del cine, el estreno de El circo de Charlie Chaplin en 1928. En un plano muy corto, aparece una mujer caminando frente a la cámara, sosteniendo un objeto rectangular sobre su oreja y aparentemente hablando sola. Para quienes vieron el clip sin contexto, la conclusión fue inmediata, eso era un teléfono móvil. La postura, el gesto de sostener algo a la altura exacta de la oreja, la expresión concentrada e incluso cómo caminaba, parecía calcado de cómo usamos un teléfono hoy día. Durante años se especuló que era la prueba definitiva de un viajero del tiempo disfrazado entre la multitud, pero luego los historiadores dieron una teoría. Dijeron que probablemente la mujer sostenía un audífono portátil para sordera, un dispositivo que, aunque muy raros, sí existían en aquella época. Muchos dicen que los audífonos eléctricos portátiles de 1928 eran extremadamente raros, experimentales y muy voluminosos, a menudo con un gran micrófono de mano y una batería grande, y no se parecían en nada al pequeño objeto que la mujer sostiene. Aún así, esa es la teoría más aceptada hasta la fecha. Una década más tarde, en 1938, en un video donde se observa a un grupo de mujeres saliendo de una fábrica en Massachusetts, la historia se repite. En él, aparece una mujer saliendo de una fábrica de DuPont con sus amigas, pero lo extraño del video es que esta dama tiene un dispositivo en su mano que parece ser un celular, y lo más raro aún, es que parecía estar hablando por él. El caso tuvo una supuesta aclaración según algunas fuentes, formulando que la mujer en el metraje presuntamente se llama Gertrude Jones, y su nieto fue el que terminó aclarando toda la situación. Mencionó que su abuela le dijo que esa fábrica tenía una sección de comunicaciones telefónicas, donde se realizaron experimentos con teléfonos inalámbricos. Su abuela y otras 5 mujeres habrían tenido esos dispositivos durante una semana para realizar pruebas. Sin embargo, el nieto, que se identificó en un comentario de YouTube, jamás proporcionó pruebas verificables como documentos o prototipos, por lo que la explicación es solo una anécdota oral sin respaldo para muchos. Y por último, tenemos al hombre de la cámara en la pelea de Mike Tyson en 1995. En el área justo afuera del ring de una pelea de Tyson contra Peter McNally, una cámara de televisión capturó a un hombre en las primeras filas sosteniendo un dispositivo. El objeto es entre blanco o gris, es compacto, tiene una lente central y un diseño minimalista que hizo creer a muchos que era un teléfono celular moderno o algo así. Lo cierto es que la mayoría concluyó que eso era una cámara de video Fuji Example, o la Casio QV-10. El problema es que el objeto, visto en las manos del espectador, no era un artículo de consumo masivo y su aparición en una pelea de boxeo fue un anacronismo, uno que sigue siendo el gancho perfecto para la conspiración. Si en algún punto de la historia futura existiera la capacidad de viajar en el tiempo, ¿cómo detectarías a quienes intentaran alterar el pasado para beneficio propio? Muchos encontraron una respuesta tan retorcida como ingeniosa: la lotería. La teoría de que el gobierno usa la lotería para atrapar viajeros del tiempo fue popularizada en foros de conspiración a principios de los 2000 y parte de una premisa ineludible. Si el viaje en el tiempo fuera posible, la forma más rápida, segura y simple de financiar un proyecto de escala temporal, o simplemente volverse absurdamente rico, sería conocer los números ganadores de la lotería.
Según esta lógica, el gobierno no necesita tecnología de ciencia ficción para detectar a un viajero del tiempo. Solo necesita monitorear un patrón simple, múltiples ganancias grandes y rápidas de una sola persona o grupo. Este patrón sería estadísticamente imposible y activaría instantáneamente las alarmas de las agencias de seguridad nacional, convirtiendo a la lotería en un mecanismo de detección. La conspiración se basa en que, si se activa la alerta, el ganador es sometido a un proceso de verificación extenso, cuya verdadera finalidad no es la seguridad fiscal, sino evaluar su historia e identificar inconsistencias en su conocimiento del futuro. Si se confirma el origen temporal, el gobierno tiene dos opciones: silenciarlo y eliminar su existencia, o más probablemente, reclutarlo para aprovechar sus conocimientos. Para los creyentes, la única prueba de que esta teoría funciona es el hecho de que no vemos millonarios de lotería que ganen cada semana, lo que se interpreta como prueba de que el sistema de detección y neutralización es efectivo. La teoría es poderosa, porque se basa en la lógica financiera y la naturaleza humana. Sin embargo, en la vida real, el caso más cercano a esta teoría son los fraudes por sindicato, o sea, matemáticos que apuestan miles de combinaciones o el lavado de dinero, lo cual es ilegal pero no un salto temporal. La clave de la persistencia de esta teoría es que se centra en un experimento mental que es difícil de refutar. Entre todas las teorías que intentan explicar los avistamientos de ovnis y los encuentros cercanos, hay una que en los últimos años se volvió sorprendentemente popular, incluso entre científicos serios, y es la idea de que no estamos viendo extraterrestres, sino humanos del futuro visitando su propio pasado. La teoría parte de algo simple: si la humanidad sigue evolucionando tecnológica y biológicamente, entonces ¿cómo nos veríamos dentro de 1000, 10.000 o 100.000 años? Quizá muy diferentes, tan distintos que ya ni siquiera nos reconoceríamos como humanos. Los defensores de esta hipótesis dicen que la respuesta está frente a nosotros desde hace décadas y que solo tenemos que ver a los clásicos grises, cabezones, con ojos negros gigantes, cuerpos delgados y piel pálida. Ellos no serían alienígenas, sino el resultado lógico de nuestra propia evolución, seres con menos fuerza física, pero más cerebro, menos exposición solar por quizá una vida bajo tierra o en hábitats artificiales, e incluso menos necesidad de hablar porque la comunicación telepática o neuronal es más normal para ellos. Y luego está el comportamiento de los ovnis, ya que muchos avistamientos muestran movimientos que no indican exploración de un planeta desconocido, sino maniobras precisas y casi quirúrgicas, como de alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Esto fue llevado a una hipótesis más inquietante, una que dice que los visitantes no vienen a estudiar la Tierra, sino que vienen a estudiar algo de nosotros. Según esta teoría, el futuro de la humanidad podría estar enfrentando un colapso genético, como infertilidad masiva, mutaciones acumuladas o un daño irreversible en la línea evolutiva. Los viajeros del futuro regresarían entonces a épocas anteriores para recolectar material genético, observar enfermedades antiguas o corregir errores que ya no pueden reparar en su tiempo. Esto explicaría por qué las abducciones siempre involucran muestras biológicas, como tejido, sangre o estudios reproductivos. No sería experimentación extraterrestre, sino una forma desesperada de preservar su propia especie. Incluso hay investigadores que señalan que los ovnis no intentan comunicarse abiertamente ni establecer contacto, siendo esquivos, rápidos y silenciosos, exactamente lo que haría un viajero del tiempo que quiere evitar alterar el pasado más de lo necesario. Y bajamos al nivel 4. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien ha intentado construir una máquina del tiempo? Pero te hablo de alguien serio, no de historias sacadas de la red, alguien con un seguimiento documentado y no refutado. Bueno, estuve investigando y vi algunos, pero creo que el que más me llamó la atención es el caso del Dr. Ronald Mallard. El Dr. Ronald Mallard es un respetado físico teórico de la Universidad de Connecticut, que convirtió su dolor personal en un proyecto de física extrema. La pérdida de su padre cuando él tenía solo 10 años, lo motivó a buscar una forma documentada de viajar al pasado para poder despedirse. Su búsqueda culminó en una aplicación radical, aunque controvertida, de la teoría de la relatividad general de Einstein. Mallard parte del principio del cilindro de Tipler,
el cual dicta que si la masa rotatoria puede torcer el espacio-tiempo, entonces la energía concentrada de la luz rotatoria también debería poder hacerlo. El corazón de su propuesta, documentada con diagramas de ingeniería y artículos formales, es un anillo de láseres de alta potencia. Estos láseres rotarían a una velocidad inmensa para crear un campo gravitacional que, teóricamente, generaría una curva temporal cerrada de tipo tiempo, el santo grial de los portales del tiempo. Mallet ha publicado sus planos, e incluso ha construido prototipos de laboratorio para demostrar la viabilidad del concepto. El problema más grave es que su mecanismo, como todos los bucles temporales, necesita materia exótica para mantenerse estable y funcionar. Esta materia no ha sido verificada y, de existir, desafiaría las leyes fundamentales como ya te lo he mencionado anteriormente. La comunidad científica está dividida con su idea, pero lo intrigante es que, si llegase a funcionar, Mallet asegura que su máquina solo le permitiría viajar al pasado, hasta el exacto momento en que el dispositivo fue encendido por primera vez. Es decir, es imposible ir a ver a los dinosaurios, pero sí sería posible para el propio Mallet encontrarse con versiones pasadas de sí mismo, una regla que respeta la coherencia de las leyes físicas conocidas. Si toda la física teórica que acabamos de ver te pareció abstracta y el intento del Dr. Mallet imposible, ahora vamos a cerrar esto con una verdad irrefutable, hablando del único viajero en el tiempo reconocido por la comunidad científica. Su nombre es Sergei Krikalev, un cosmonauta considerado el primer viajero del tiempo de la humanidad. Krikalev fue lanzado al espacio para una misión de relevo y larga duración a bordo de la Estación Espacial Mir, una tarea de rutina para la Unión Soviética. Pasó un total de 803 días en órbita a bordo de la estación espacial, y fue en ese tiempo que vivió la prueba más precisa de la relatividad de Einstein. Al orbitar la Tierra a casi 28.000 km por hora, su cuerpo se movía tan rápido que el tiempo, literalmente, avanzaba un poco más lento para él. Einstein predijo que cuanto mayor es la velocidad a la que viajas, más despacio transcurre tu tiempo respecto al de alguien que permanece quieto. Y a esa velocidad extrema, cada segundo en la vida de Krikalev corría apenas un susurro más lento que los segundos de todos en la Tierra. El resultado es escalofriante en su precisión, ya que al acumular 803 días en el espacio, Sergei Krikalev había envejecido cerca de 0.02 segundos menos que cualquier persona en la Tierra. Es decir, Krikalev viajó, de forma irrefutable, a su propio futuro. Pero el verdadero golpe temporal fue metafórico, porque Krikalev inició su misión bajo la bandera de la Unión Soviética, y el colapso de ese régimen lo dejó abandonado en el espacio durante meses, esperando un rescate que su propio país ya no podía pagar. Cuando finalmente aterrizó, no solo había viajado 0.02 segundos hacia adelante, sino que había regresado a un planeta donde su país ya no existía. ¿Lo alcanzas a imaginar? Su caso es importante por esas dos razones: viajó física y metafóricamente al futuro, siendo la prueba viviente de que la flecha del tiempo puede desviarse, aunque sea apenas un susurro de segundo. Entre paradojas imposibles, teorías que doblan la realidad y relatos que desafían todo sentido común, solo nos queda la certeza de que sabemos menos de lo que creemos. Quizá el viaje en el tiempo sea un sueño lejano, o quizá ya esté ocurriendo, en formas que aún no somos capaces de reconocer. Si este video te gustó y te pareció entretenido, deja tu pulgar arriba y comenta si conoces algún otro caso de viajeros en el tiempo. Y si no quieres perderte futuras entregas, suscríbete y activa la campanita, para que siempre te avise cuando subo nuevo video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que haya sido entretenido el viaje. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el Laberinto del Misterio. Adiós.